Y yo pues quería empezar con a hablar de nuestra protagonista, con esta descripción que figura en el libro Viaje al siglo XX de Melchor Fernández Almagro, que la recordaba así en su año de recién casada, cuando fueron vecinos en la calle de San Agustín. La suma atracción de nuestra nueva casa estaba constituida para mí por una señora joven verdaderamente encantadora, Luz Duarte, hija y hermana de los médicos de casa, mujer de Francisco Ayala, hombre correctísimo, de trato muy agradable. De este matrimonio nació a los pocos meses de nuestra vecindad su primer hijo, que es Francisco Ayala. Luz Duarte era una mujer singular con su inteligencia y cultivada sensibilidad. Tenía una voz dulcísima y sus manos me recordaban las de Pepita Jiménez, según las describe Valera con mimoso detalle. Delgada, esbelta, con ojos muy expresivos, los pómulos un poco salientes y cierto aire lírico y floral, me llevaba a pensar también en la primavera de Botticelli. Leía cuanto le era posible y me prestaba los libros que por algún motivo pudieran interesarme. Luz fue la hija menor y la predilecta del catedrático de medicina don Eduardo García Duarte, que aquí lo tienen ustedes, hombre liberal, agnóstico y republicano, que vino a Granada, porque él era madrileño, al ganar una cátedra de la Facultad de Medicina. Luego sería también decano de la facultad y también fue rector de la universidad. En este retrato oficial de rector, que está en la sala de rectorado del Hospital Real, pues lo vemos prácticamente igual a como lo describió otro escritor granadino, Melchor Almagro San Martín, en su Teatro del Mundo, Recuerdos de mi vida, al referirse a los médicos ilustres que él había conocido de niño. Recuerdo ante todo a don Eduardo García Duarte, a la sazón anciano, aguileño y sarmentoso, de luengos bigotes caídos a lo Don Quijote y nariz aquilina, sobre cuyas puntas cabalgaban los lentes de oro provistos de áureo cordoncillo. Don Eduardo tenía un corazón tierno bajo su brusquedad aparente. La familia García Duarte González vivió en pisos del barrio de San Matías y de la Magdalena hasta que en 1868 don Eduardo se compró esta casa, la sombreada en amarillo, en la calle Canales, hoy llamada Rector García Duarte en su honor. Como pueden ver, la casa está ubicada en la esquina de lo que es hoy calle Gran Capitán con Carril del Picón, enfrente de las Hermanitas de los Pobres, que se construyeron también por aquellos años, y muy cerca de la Facultad de Medicina, donde trabajaba don Eduardo, porque entonces la facultad estaba en lo que es hoy Rector López Argüeta. Y además la casa tenía, bueno, ustedes ya ven que tiene ahí un jardín maravilloso del que ahora hablaremos, también tenía sus caballerizas, porque don Eduardo también tenía coches de caballos para ir a visitar a los enfermos. Bueno, y naturalmente, como ya también ven en esta foto, que aunque esto ya es del siglo XX, pues bueno, en el siglo XIX aún sería mayor, estaba prácticamente ya a las puertas de la Vega, es decir, que hoy el entorno es totalmente diferente. La casa, cuando fallezca el doctor García Duarte, la comprará otro médico, Martín Barrales, que fue el primer alcalde de la Segunda República, y el padre de la poeta María Elena Martín Vivaldi. La casa creo que se derribó hacia los años 60 del siglo XX, pero todavía nos queda algo de ella, y es que el escritor José Fernández Castro había comprado un Carmen en el Albaicín, el Carmen del Alba. Y entonces, cuando vio que los azulejos del derribo pues, estaban allí para tirarlos, pues él dijo, oye, pues para mi Carmen me vienen bien. Y entonces, hoy están en el interior del Carmen, pero también está en la pequeña puertecilla que hay pues, enfrente de la parada de autobús del Mirador de San Nicolás. Hay una pequeña plaquita que dice Carmen del Alba y encima, o abajo, no me acuerdo, tiene un azulejo, pues esa es de la casa. Entonces, la próxima vez que pasemos por allí, pues nos acordamos. Esta casa
de la calle Canales jugará un papel muy importante en la vida de Luz, en su producción pictórica y también en la literaria de su hijo, de Francisco Ayala, como vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a quedarnos o vamos a recurrir de nuevo a Melchor Almagro San Martín, que la describió así en su citado Teatro del Mundo. García Duarte vivía en una bella casa encaravada sobre un altillo y rodeada de hermosos jardines que daban perpendicularmente, cortados por un muro de cal y canto sobre el callejón de Navarra. Estos jardines constituían un verdadero pensil. Fue la primera vez que oí esta palabra, y cuando andando a los años escuché hablar de los pensiles colgantes de Babilonia, me los imaginé como jardines a imitación de los del médico Duarte. Vamos a ver. Bien. Bueno, vamos ahora a conocer a la familia de Luz García Duarte. La fotografía ya sabrán, o bueno, habrán imaginado que está realizada en el jardín de la casa de la calle Canales. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos al doctor García Duarte, a su esposa, que morirá relativamente pronto, cuando Luz tenía solo 15 años. Eso dará lugar a que la hija mayor, Blanca, que ya estaba casada, como ven ya tenía hijos, pues tendrá que hacerse cargo de las riendas de la casa, y por eso para Luz, porque además fue su madrina de bautizo, pues fue como una segunda madre. Los otros hijos del doctor Ayala y de doña Josefa fueron Blanca, que después de Blanca, que era la mayor, Eduardo, que fue discapacitado psíquico, murió un año antes que falleciera el padre. Enrique, que fue notario, fuera de Granada. Rafael, que fue médico, catedrático de medicina, concejal en el ayuntamiento por el Partido Republicano. Y José, que fue farmacéutico y también trabajó en el servicio sanitario de Guinea. Ayala recuerda que el tío Pepe le trajo un monito de Guinea, que eso fue algo, vamos, tu sobrino fue encantado con el monito. Y bueno, la farmacia del tío Pepe, que también cuenta Ayala en su memoria, que era como una cueva de las maravillas para ellos, porque tenían una cantidad de animales disecados y de cosas que a los niños les llamaban mucho la atención. Bueno, pues es la farmacia que todavía existe en la esquina de la calle de la Concha, que yo pasé un día por allí con don Francisco y con Carmen y nos dijo, esa es la farmacia de mi tío Pepe. Así que otro sitio donde podamos acordarnos de don Francisco cuando pasemos por allí. Bueno, los chiquillos son todos niños, son hijos de Blanca, Blanca, Gloria, Ricardo y José, que como nació en 1887, digo yo que tendrá ya un año, ¿no? Pues por eso hemos podido dar la fotografía. Y este es el marido de Blanca, Ricardo Castella González Aurioles, familia importante de Granada. Este hombre tuvo muchas profesiones: juez municipal, concejal, abogado, empleado de Hacienda, editor de un periódico en Larache, bueno, antes de lo de Larache, promotor de viviendas de la Gran Vía, donde se arruinó, por eso se fueron a Larache. Después se fueron a Madrid, donde fue el corredor de comercio. Y por eso esta familia instalada en Madrid será la que tire de la familia de Ayala en 1921. En fin, como ven, a pesar de que el doctor García Duarte era liberal, agnóstico y republicano, sin embargo, mantendrán, vamos a decir, las costumbres tradicionales en que los hijos varones van a estudiar en la universidad, van a tener una profesión. Las hijas pues tendrán una educación más elemental y se casarán con hombres de familias adineradas, propietarios, ya hablaremos después del marido de Luz, pero que ninguno de ellos tendrá estabilidad laboral. Ahora me parece que es cuando viene un pequeño, pero que esto está controlado. Vamos a volver ahora al principio, es decir, al título de la conferencia, Luz García Duarte González, pintora, para recordar que las mujeres de la época tuvieron un acceso difícil y discriminatorio a la educación artística.
En la nueva sociedad burguesa que le asignaba a los hombres el espacio público, que a las mujeres el privado, la casa, porque ellas tenían que ser madres y esposas, el ángel del hogar, le decían, y que las hacía dependientes económica y civilmente, pues eso del padre, del hermano o del marido, siempre de un varón. Por lo tanto, Blanca y Luz pues van a recibir una educación muy elemental si la comparamos con la de sus hermanos varones, porque solo era necesario que tuviesen una cultura general útil para llevar su casa y desenvolverse en sociedad. Y aunque tanto Blanca como Luz tuvieron interés por el dibujo y la pintura, hay que señalar, así lo recogí yo en mi tesis doctoral, que Blanca participó en una importante exposición granadina celebrada en 1876 con 4 acuarelas y ganó una medalla de plata, pero este aprendizaje nunca se consideraba que condujese al ejercicio de una profesión. Con todo esto que estamos hablando, comprenderán que las obras de las mujeres pintoras apenas se conocen, porque o bien se han perdido o están en manos de particulares y eso pues obstaculiza su localización. En el caso de Luz, y a pesar de los avatares que ahora veremos que Manolo ya ha lanzado alguna idea, hemos tenido suerte. Y si hacemos una breve síntesis de la enseñanza crítica en España en el XIX y más concretamente la de las mujeres, debemos tener en cuenta que desde que a mediados del XVIII se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, a la que seguirán en otras capitales españolas, por ejemplo en Granada en 1777, el aprendizaje del dibujo y la pintura era competencia de las escuelas de Bellas Artes que dependían de las respectivas academias. La metodología de enseñanza se basaba en el estudio del cuerpo humano. Empezaban a dibujar copiando grabados y estampas, después se copiaban reproducciones de esculturas clásicas, después copiaban modelos vivos vestidos y finalmente desnudos. Pero las mujeres no van a poder acceder a estas enseñanzas hasta bien entrado en el siglo. En Madrid hasta el curso 73-74. Y desde luego no se pueden matricular en asignaturas que impliquen estudio de modelo vivo, porque se consideraba inapropiado para las mujeres. Aquí traigo a colación las palabras de Zenobia Camprubí en una conferencia en octubre del 36 en la Universidad de Puerto Rico, refiriéndose a los tiempos de su niñez y que son muy significativas al respecto, cuando dijo: las muchachas de esa época aprendían idiomas y varias asignaturas de adorno, pero todo esto no les servía para nada fundamental, sino sencillamente para lucirse ante sus amistades o enemistades. Todavía en España se consideraba un poco despectivamente que la mujer de las clases acomodadas trabajase en cualquier actividad remunerada. Es decir, que estas familias consideraban mal que una muchacha se ganase la vida. Si ya nos vamos al caso granadino, pues hay que tener en cuenta que las mujeres no pudieron acceder a las enseñanzas de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad hasta prácticamente fin de siglo, curso 1891-92, en que pues bueno, se impartieron o se implantaron, mejor dicho, 2 asignaturas para señoritas, dibujo de figura y dibujo del antiguo, en clase y horario aparte de los hombres, que se mantendrán solo hasta el curso 1899-90, y Luz no se matriculó en esta escuela. Otra vía pues, fue la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que era una institución privada de origen ilustrado, porque se había constituido en el último tercio del siglo XVIII, que costearía una clase de dibujo para señoritas desde mediados del XIX, donde daban unos premios al final del curso y que tenías que tener un niño de 12 años para matricularte. Luz tampoco estuvo en la económica. Entre las sociedades privadas que proliferaron en Granada en el XIX, destacan desde luego el Liceo y el Centro Artístico. El Liceo es una institución de la época del romanticismo, en pleno auge del liberalismo político. Contará con presencia femenina en sus sesiones de competencia, donde los socios y socias pues, leen composiciones en prosa y verso, ejecuciones musicales, hacen ejercicios de pintura, escultura, arquitectura, de todo ello lo publicaba su revista La Alhambra. Bueno, el cuadro de Esquivel naturalmente se refiere al Liceo madrileño, pero porque nos hagamos una idea de cómo podrían ser
las reuniones del Liceo Granadino. La otra institución importante en el último tercio del XIX fue el Centro Artístico, que abrió sus puertas el 11 de abril del 85 en su local de Plaza Nueva. Entre sus secciones cabe mencionar las exposiciones, porque ellos se encargan de organizar las de las fiestas del Corpus a partir de ese año, y en las que encontramos algunas mujeres. También tuvimos una clase de modelo para socios, donde podían practicar pintura con modelo vivo, no con un maniquí, al que le pagaban 2 pesetas por sesión, y que jugó un papel muy importante en conseguir que los artistas adquiriesen seguridad y valentía en el dibujo, pero que las mujeres tampoco tuvieron acceso a ella. Y ahora vamos a ver si hay suerte y volvemos con La Rocha y Muñoz Lucena. Bien. Entonces, con tanta traba y experimentos, pues se estarán preguntando que entonces cómo aprendían las mujeres que tuvieran interés o presentaran, digamos, actitudes para el dibujo y la pintura. Pues tuvieron que recurrir a las clases particulares de maestros pintores. En Granada los principales fueron Manuel Gómez Moreno González, José La Rocha González y Tomás Muñoz Lucía, cordobés. Solo traigo a La Rocha, bueno, los retratos de La Rocha y de Muñoz Lucena porque serán los maestros de luz. Estos pintores que he citado, pues claro, ellos, como hombres que eran, pues se formaron en la Escuela de Bellas Artes de Granada y Córdoba, mejoraron su formación en la Escuela Especial de Pintura de Madrid, que dependía de la Academia de San Fernando, que como estaba clasificada de primera categoría por la legislación vigente, pues impartía asignaturas de nivel superior, como perspectiva, anatomía pictórica, necesarias para una formación completa como pintores profesionales, y que las escuelas dependientes de academias de segunda categoría, como eran Granada o Córdoba, no podían impartir. Luz, al igual que su coetánea Aurelia Navarro, recibió primero clases particulares de La Rocha, que tenía el estudio de más prestigio de la ciudad y donde iniciaron su formación pintores de renombre como López Mezquita, Rodríguez Acosta, Ismael González de la Senda o Manuel Ángeles Ortiz, por citarle solo a unos pocos. Después, Luz recibió clases del cordobés Tomás Muñoz Lucena, que vino para desempeñar el puesto de profesor de dibujo en el Instituto General Técnico, lo que hoy es el Instituto Padre Suárez, por un concurso de traslado. Se vino a vivir a Plaza Nueva, y que era un hombre, un artista que ya llegaba con la aureola de que había estado pensionado en Roma y que había obtenido algunas medallas en las exposiciones nacionales de Madrid. Bueno, ahora volvemos a hacer aquí. Bien. Luz García Duarte pues será una de las pocas mujeres que van a participar en las exposiciones de las fiestas del Corpus de Granada en 1897, 99 y 1900. Por eso he traído aquí este cartel y este programa de fiestas para que ustedes se hagan una idea. Y claro, en el cartel de las fiestas, pues como una actividad más, estaba la exposición de Bellas Artes y Artes Industriales. En estas 3 exposiciones, los primeros premios fueron para artistas como Isidoro Marín y José Alcázar Tejedor, precisamente con cuadros que pertenecen al patrimonio municipal. El Padrón de Isidoro Marín y de Alcázar Tejedor para la Santa Cruz y la Niña que se mece. Pues Luz llevó un paisaje al carbón en 1897 que le dieron mención honorífica, y bueno, quién sabe si es ese que tenemos aquí a nuestras espaldas. En 1899 llevó Recuerdos del Albaicín y Un rincón de mi casa, mención honorífica. Bueno, pues lo mismo el rincón de mi casa puede que sea este. Que no le ponían medidas, que sería un dato importante para poder identificar la obra. Y por fin, en 1900, pues llegó Eligiendo Flores, que le dieron un diploma de 3ª clase y un retrato. La temática de la obra de nuestra artista, de las que se conservan unos 15 cuadros, pues fue la propia de las pintoras de la época, que ya queda dicho que no podían aspirar al mismo tipo y nivel de enseñanza que los hombres. Tenían que limitarse a reproducir su mundo cotidiano en paisajes, costumbrismo, naturaleza muerta y retratos.
Este cuadro de la Cuesta de los Chinos es una obra primeriza de sus primeros días de aprendizaje, o de sus primeros tiempos de aprendizaje con la brocha, porque es sabido que el maestro llevaba a los alumnos a pintar al aire libre. Es decir, eso era un avance, porque no era lo mismo pintar dentro de los estudios que pintar al aire libre. Y la Cuesta de los Chinos, o Camino de las Torres, que también se le llama así, era uno de los lugares preferidos por el maestro para llevar a los alumnos. Y entonces, bueno, pues como demuestran estas tablas, que prácticamente miden lo mismo, aquella es de luz, bueno, que tenemos la suerte de tenerla ahí al lado, la de verdad, y esta pues, es de José María Rodríguez Acosta, también alumno de la Rocha en aquellos tiempos, pero que bueno, que él sí de García, claro, que él sí se dedicó, digamos, a la pintura, bueno, con mucha más dedicación que podía ser una mujer en la época. Esta vista, aquí la tenemos en persona, de la casa paterna, pues bueno, perfecto ejemplo de ese recurrir por parte de las mujeres a pintar lo que era su mundo cotidiano. Y bueno, se da la feliz casualidad de disponer también de esta fotografía, está también allí, donde vemos cómo bueno, el sitio donde está hecha la fotografía, pues el mismo rincón que ella pintó. Y que me estaba fijando antes que la barandilla que tiene, digamos, como esa filigrana de ladrillo, es la misma que se ve en el edificio de enfrente de la Hermanitas de los Pobres. Bueno, aquí tenemos nuestro cuadro estrella de la Fundación por méritos propios, nuestro jardín. Y yo quiero empezar pues, con palabras de don Francisco Ayala en su libro de memoria Recuerdos y Olvido. A mi madre le gustaban mucho las flores y yo la acompañaba en su gusto. Siempre había tenido ella jardín y cuando alguna vez ya no lo tuvo, procuraba suplir su falta con algunas macetas. En casa había un cuadro pintado por su mano, hoy lo conserva en Buenos Aires, el hermano Vicente, donde se ve el jardín de la casa de mi abuelo, al que yo nunca hube de asomarme. Este cuadro me serviría, corriendo el tiempo, como punto de partida para una especie de relato poemático titulado Nuestro jardín, el jardín inmortal de nuestras nostalgias. Este relato, que forma parte del apartado Días Felices de su libro El jardín de las delicias, comienza así. En el centro, bajo la balaustrada de macetas floridas, la fuente redonda casi al nivel del suelo, con su surtidor. Y junto a ella, tendido en el suelo también, el aro de juguete azul y rojo que una niña ha dejado caer. La escena es una certera representación del mundo femenino de la época, mujer y niña en un jardín, pero en un jardín de una casa, no en un jardín de la calle. Y también de la personalidad de su autora. Sabemos por su hijo Francisco, como acabo de comentarlo, que le gustaban mucho las flores, y por su hijo Vicente, que leía muy bien, porque era costumbre en su casa de leer un libro por la noche en voz alta, estando toda la familia reunida, costumbre que Luz había adquirido antes de soltera en su casa paterna. El año pasado, la Universidad de Granada organizó la exposición Granada Jardín Abierto en el Palacio del Almirante. Y allí, en esa exposición, entre otros artistas, pues había obras de 3 pintoras granadinas y naturalmente olvidadas: Encarnación Romero, Francisca Rodríguez Acosta y Pilar Millet. Y la verdad que fue una sorpresa descubrir este surtidor en una colección particular de Granada, firmado por Paquita Rodríguez Acosta, que resultó ser prima del famoso José María Rodríguez Acosta. Bueno, nos preguntamos si es que Paquita estuvo también en el jardín de la casa del doctor Duarte pintando el cuadro al mismo tiempo que Luz, o si lo que hizo fue copiar
porque se conocieran y le copiara esa parte del cuadro a Luz, que eso por ahora es una incógnita. Pero en fin, se dio la feliz coincidencia de que cuando estaba la exposición de Granada Jardín Abierto en el Palacio del Almirante, el Colegio de Niñas Nobles tenía la exposición La Granada de Francisco Ayala, de la Fundación, donde sí que estuvo expuesto el cuadro de nuestro jardín, que como acaba de comentar Manolo, está en Madrid, pero para esa ocasión, pues sí que nos visitó en Granada. La obra de Luz no nos sería conocida, hay que reconocerlo, si no fuese por el hecho de ser la madre del escritor Francisco Ayala, que es primero en visibilizarla como artista en el citado relato de nuestro jardín. Y de nuevo será Ayala el que nos dará más datos de su vida, de sus gustos artísticos, de su forzado abandono de la pintura por sus obligaciones como madre y esposa, en su libro de memoria, Recuerdos y Olvidos. El doctor García Duarte, el padre de Luz, falleció en marzo de 1905 y Luz contrajo matrimonio en el mes de junio, por eso tiene que hacer la fotografía de la boda, en familia y de luto, con su prometido Francisco Ayala Arroyo, de familia adinerada y rentista, pero que no consiguió aprobar unas oposiciones de aspirante al notariado para el disgusto de don Eduardo, y eso que hasta le había dado una carta de recomendación. Pero bueno, que no la aprobó es que no se presentó. Sí, bueno, es que además he encontrado en la Gaceta de Madrid que hay un llamamiento a aquellos alumnos, bueno, a aquellos opositores que no se hayan presentado al primer ejercicio, pues tengan que dar una oportunidad de presentarse. Y eso no lo había visto nunca, la verdad. Pues bueno, ni a esa segunda tampoco se presentó. La verdad que fue un mal administrador del cuantioso patrimonio familiar, del suyo y del de Luz. Y entonces pues pasará de ser de profesión propietario, como lo vemos en los padrones de la época, bueno, y no era él solo. Pasará a ser un modesto empleado de la Diputación de Granada, empleo que le habría conseguido seguramente su cuñado Rafael, persona destacada en Granada. Bueno, se va muy rápido, oye. Bueno, yo una vez llamé por teléfono a don Francisco y le dije, he encontrado la primera vez que ha salido usted en un periódico. Dice, ¿yo cuándo? Y le leí, digo, bueno, pues ha dado a luz con toda felicidad un hermoso niño, la distinguida señora doña Luz García de Arce. Digo, esa es la primera vez. En fin, los problemas económicos a que antes he aludido y el nacimiento de hasta 10 hijos, Francisco, José Luis, Eduardo, Vicente, Ricardo, que morirá con 1 año, Fernando, que morirá recién llegado a Madrid, Rafael, Mari Carmen, que morirá también muy pequeña, antes de cumplir 1 año, Enrique y Mariluz. Bueno, pues todo ese nacimiento de tantos hijos impedirán a Luz seguir con la pintura, aunque ya solo fuese como un entretenimiento personal, como bien recuerda también Ayala. Después de casada, apenas si pudo seguir pintando. Alguna vez, para encanto mío, sacaba el estuche de pintura, la paleta, todos los instrumentos, e intentaba algo en mi obsequio, pero debía interrumpir la tarea a cada paso hasta renunciar con enfado. Al fin, terminó por abandonar completamente ese grato ejercicio en el que era bastante diestra y en el que procuró adiestrarme a mí, que le tenía mucha afición y me quedaba ahora viéndola pintar a ella. Entonces me decía, si te dedicas a ello en serio, para ti serán los avíos de pintar. Y la verdad es que Ayala y sus 2 hermanos siguientes, o sea, José Luis y Eduardo, asistieron a las clases de dibujo de la Escuela de Arte y Oficios. La verdad que Ayala fue el que sacó mejores notas y el que perseveró más. Sus hermanos sacaban peores notas y acabaron dejando. Bueno, ya como se fueron a Madrid, pues se acabaron las clases en Arte y Oficios. Bueno,
fotografías, yo hasta ahora siempre conocía la de Luz con su marido y los 4 niños por el momento. En el Carmen de la Cruz Blanca, en el Albaicín, en la calle San Gregorio Alto, donde se fueron a vivir una pequeña, vamos, un par de años aproximadamente, porque al enfermar uno de los niños, pues el médico dijo que hay esa, ¿no? Y entonces, pues aquella parte del Albaicín pues, está prácticamente en el campo. Sin embargo, hace poco, pues he localizado también esta otra fotografía, que efectivamente es el mismo sitio, pero que aquí están las dos hermanas, que está Luz con su hermana Blanca. Bueno, el único hombre es el marido de Luz, que está allí al final, levantando la rama para que no tape la cara de la gente. Luz está ahí con sus 4 chiquillos, y las otras mujeres son las hijas de Blanca, salvo la señora esta que está ahí con la niña en brazos, era la nuera viuda de ese hijo de Blanca que yo comenté que era juez en Órgiva, pero que murió repentinamente al poco de haberse casado y una semana antes de que naciera la niña, con lo cual no llegó ni a conocerla. La niña que también murió ya casi centenaria, de monja de los Sagrados Corazones, quiero recordar. A Francisco Ayala, ¿no? Porque habrá gente que no lo identifica. Pero no, claro. Francisco Ayala es Y allí también está. Sí, claro, es el que ha salido con los anillos para sí, claro, que son pues Francisco, José Luis, Eduardo y Vicente, que es del que también vamos a hablar. Carapillo. Eso, que era por aquellos momentos, bueno, estando aquí en el Carmen fue cuando nació el Carmen, así que faltaba poco para que fueran 5. Entonces, ¿cómo iba a pintar la pobre? Cuando yo puedo recordar, es que ya éramos 5, decía su hijo Vicente, pero su caja de pintura siempre estuvo en la casa. Bueno, como le estaba diciendo, estas fotografías se hicieron en el Carmen de la Cruz Blanca, entonces me he permitido traer estas 2 fotografías. Bueno, esta es de la fundación. Esta es la fachada, la puerta de entrada al famoso Carmen de la Cruz Blanca, que ahora, bueno, fue cuando don Francisco Ayala vuelve a Granada, bueno, a España y a Granada en 1960, él lo primero que hace después de alojarse en el Hotel Victoria con su mujer es subir al Albaicín, subió con el coche y lo dejó en Plaza Larga, que a tiempo. Y se puso a buscar el Carmen y ahí nadie daba pie con bola con respecto al Carmen, hasta que por fin alguien sí que lo hizo y pudo ir, pero como le dijeron que ya formaba parte de un convento, realmente del Colegio de Cristo Rey, pues él no pudo entrar en aquel momento. Y bueno, cuando fue el centenario de Ayala, su primer centenario, pues en la Junta del Distrito de Albaicín, a propuesta de la Asociación de Vecinos Bajo Albaicín, se colocó aquella placa y además pues vino don Francisco aquella tarde a hacer el descubrimiento y ahí estamos los vecinos con don Francisco, todos tan contentos. De este Carmen de la Cruz Blanca, la familia se marchará otra vez a Granada y van a vivir en la calle San Miguel Baja o Afán de Rivera, hasta que en 1921 se van a Madrid en busca de mejor fortuna. Pero solo la conseguirán cuando en la Segunda República su hijo primogénito Francisco, que es un hombre que está ya bien situado, va a lograr para el padre el puesto de administrador del patronato de las huelgas reales de Burgos. Y allí es donde fallecerá Luz en 1935, en octubre del 35, es decir, poco antes del inicio de la Guerra Civil. Bueno, otra persona que va a tener un papel importante en esta historia que estamos refiriendo sobre Luz García Duarte, sí, pues es su 4.º hijo, Vicente, que también, al igual que su hermano, pues también superó el siglo.
Al inicio de la guerra civil, los miembros de la familia Ayala, García Duarte, que estaban en Burgos, claro, allí estaba el padre ya viudo, con los hijos menores, con otro hijo casado que estaba viviendo con él, y con Vicente, que aunque trabajaba en Madrid, pues como era ya verano, pues salían a Burgos y desde allí iban a salir de vacaciones. Él escoge el inicio de la guerra y a todos los van a llevar a prisión, al marido, a los 5 hijos, a 2 nueras. Al marido, Francisco Ayala Arroyo, lo fusilan en una de las sacas que se hacían en aquellos días. Los hijos irán al frente. Esto le va a costar la vida a uno de ellos, a Rafael, porque deserta de las tropas nacionales para intentar pasarse a las republicanas, lo cogerán, consejo de guerra, fusilado. Al final de la guerra, todos los hijos van a marchar al exilio y Vicente fue el último que salió de España. Él lo hizo desde Barcelona en 1940 en el transatlántico Oceanía, el último barco que hizo el trayecto al nuevo continente. Pero claro, antes tuvo que hacer una serie de trámites, conseguir un permiso militar, porque era un soldado en la reserva que había combatido en el bando franquista, y el pasaporte, tareas que fueron bastante complicadas. Él comenta que ya una vez fue a hablar, quería hablar con el capitán general, pero bueno, solo lo recibió un teniente coronel, pues él se fue con el uniforme de soldado puesto y dijo que bueno, que cuando España lo había necesitado ahí hasta él, y ahora que necesitaba un papel de nada, pues que hay que ver, ¿no? Y la verdad que así fue como parece ser que se aceleraron los trámites. Pero claro, él también fue a Burgos, donde una empleada doméstica de la casa paterna había guardado los cuadros de luz. Se los pasó a él y, como ha dicho antes Manolo, pues él los desmontó de los marcos, los ocultó en el fondo del baúl del equipaje, no pidió ningún tipo de permiso porque, bueno, aquí lo importante era salir cuanto antes y la menor burocracia posible. Vicente se establecerá en Buenos Aires, donde ya estaba su hermano Francisco. Y la verdad que allí, después de desechar la idea de montar una granja de cerdos, Vicente, ¿tú has pensado que nunca has estado en el campo para nada más que para dar un paseo? Le dijo su cuñada Nina, la mujer de Ayala. Y entonces ya, bueno, pues dejó la idea y al final, bueno, pues también Ayala le recomendó que él tenía contactos y podía abrir una librería y recibían fondos de las editoriales. Y en fin, que Vicente abrió una librería, que ahora ya es más papelería, Ayala, que aún sigue abierta en Buenos Aires. Y cuando falleció Vicente en el 2013, pues algunos de los cuadros que él tenía pues regresaron a Granada. Esta vez por avión y en una maleta. Pero naturalmente hay más familiares, porque como todos los hijos pues se fueron al exilio, la obra se repartió entre ellos y bueno, pues entonces hay otras obras que aún están en América, como es natural, en poder de los descendientes. Esta en este caso pues en poder de los descendientes de Vicente. Pienso que nada más apropiado para ir finalizando esta evocación de Luis García Duarte que esta foto de su hijo primogénito, Francisco Ayala, cuando fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Granada, junto al retrato de su abuelo como rector de la misma en el Hospital Real, al que él nunca conoció personalmente, pero sí a través de su madre. Y traerle la portada del libro El Jardín de las Delicias, donde, como ya hemos visto, Ayala describió tan certeramente aquel jardín de su madre que él solo pudo conocer a través de su cuadro. El jardín perdido de la infancia, el que nunca conocieron, el jardín que representa también esa vida que perdieron, como tantos que salieron de España al finalizar la guerra civil. Pero dejemos que sea Ayala el que lo cuente. Mamá, supliqué, ¿no podríamos, ya que estamos aquí, pedir permiso para echarle un vistazo al jardín? Hoy ya es tarde,
y todos volvemos cansados del paseo. Es demasiado tarde ya, otro día será. Pues muchas gracias.